Colombianos, tremenda bofetada que ha dado el presidente Gustavo Petro a todos estos medios prepago como Revista Semana y a todos estos uribistas que dicen que por qué Gustavo Petro se la pasa viajando y se la pasa en un avión. Pues bien, el señor presidente Gustavo Petro ha conseguido acuerdos económicos por miles de millones de dólares, señores, para llevar a cabo la reforma agraria sostenible y también para luchar contra el cambio climático. Cosa que no hace la periodista María Andrea Nieto, que sale a criticar de por qué está gastando tantas millas el presidente Gustavo Petro y que está contaminando los aires de todo el mundo. Escuchemos el análisis que hace la periodista y después vean cómo le da tremendo golpe a la señora periodista que solo se encarga de sembrar cizaña en los colombianos. Un presidente en vuelo. Sí, les hablo de las petromillas del presidente de la República que en sus 10 meses de mandato ha salido del país 19 veces y ha estado en 22 destinos internacionales distintos. Gustavo Petro, que ganó la presidencia con un discurso de austeridad y criticando a sus antecesores, pues ya les ganó. Para el mismo periodo de 10 meses, Juan Manuel Santos e Iván Duque habían hecho cada uno 12 viajes. Entonces aquí empiezan las comparaciones. ¿Quién viajó más? ¿Quién hizo más? ¿Quién consiguió más acuerdos? Pues señores, el presidente está dando ejemplo y está callando bocas. Ella dice, llegó con un discurso de austeridad y en 10 meses de mandato ha salido más de 19 veces del país y ha estado en 22 destinos internacionales. María Andrea Nieto le hace el control a las petromillas del presidente Gustavo Petro. Pues señores, el presidente Gustavo Petro le está dando un ejemplo a todos estos medios prepago que se encargan pues de rajar y de hablar mal del presidente y de decir que se la pasa es viajando. Pues a ver, uribistas, digamos, El Colombiano, Revista Semana, la FM, Blue Radio, que se la pasaron difamando por el costo del viaje del presidente, pues nada más ni nada menos que este señor trajo 200 millones de euros donados para Colombia y para su reforma agraria. Repetimos, 200 millones de euros. Y así lo recibieron en Alemania cuando entró a un auditorio. ¿Qué diferencia, colombianos? ¿Qué diferencia? Pues el presidente Petro también levantó millonaria inversión en Francia para la reforma agraria. La idea es que los campesinos se conviertan en agroindustriales con maquinaria moderna y tecnificación del campo, señores. Y esto sí no lo están hablando el control de María Andrea Nieto ni Revista Semana. Pues resulta que Francia financiará con donaciones parte de la reforma agraria en Colombia. El país europeo también apoyará a consolidar la idea de Colombia para luchar con el cambio climático. Tras el encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron, el jefe de Estado colombiano Gustavo Petro confirmó que el gobierno francés financiará a través de donaciones parte de la reforma agraria en Colombia como respaldo a la política de paz total. Textualmente dice el presidente, Francia aportaría para la reforma agraria. Ese es el acuerdo. Ellos, el gobierno francés, acogen la propuesta mía para financiación de la reforma agraria, como el principal hecho de cooperación con Colombia. Básicamente son recursos de donación, no estamos hablando de créditos. A esto el mandatario agregó, la reforma agraria, esencial para la equidad y la justicia social en los campos, no se puede hacer a partir de un crédito internacional, sino a través de un fondo de donantes, dado que esta es el eje central de la paz en el mundo rural. Con esto, el jefe de Estado culmina este viernes su participación en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial que se realizó en la capital francesa. Entonces, ¿cómo ven, colombianos? Gustavo Petro calla bocas a este periodista y sobre todo a María Andrea Nieto, que le hacía cuentas de cuántos viajes había hecho. Este proceso de inversión es muy importante para que se lleve a cabo pues la paz total y también para que el campo se convierta en una potencia agroindustrial, señores. Y esto sí, calladitos los medios tradicionales. Por otro lado, el ex vicepresidente Vargas Lleras quedó en evidencia y quedó totalmente desenmascarado. Este señor quiere impedir que se dé la reforma laboral a toda costa. No quiere ni la reforma a la salud, no quiere ni la reforma pensional que prosperen en el Congreso. Están unidos y están viendo cómo joden a los trabajadores. El anuncio fue hecho durante un encuentro de militancia de Cambio Radical realizado en Santa Marta, donde esta gente pues pretende poner candidatos a las elecciones regionales y departamentales. Pues en Santa Marta se realizó el encuentro de esta militancia de Cambio Radical.
liderada por el señor Germán Vargas Lleras, el senador Carlos Mario Farelo y la representante a la Cámara Sandra Ramírez. Durante su intervención, el ex vicepresidente se refirió a varios temas relacionados con la situación actual del país y cómo desde su partido se debe trabajar por el bienestar, presuntamente, de los colombianos. Textualmente dijo, este partido está jugando un papel clave en el Congreso. Vamos a impedir que destruyan la salud de todos los colombianos. Vamos a impedir que hagan uso del ahorro individual de cada uno de nosotros. Vamos a impedir que esa nefasta reforma laboral prospere en el Congreso. Pero se le olvida a este señor que su hermano pertenece a la junta directiva de la nueva EPS, ¿no? Y por eso le afecta que haya una reforma a la salud. Esto se catalogaría presuntamente como intereses personales, ¿no? Asimismo resaltó la fortaleza de su partido en la región Caribe, destacando su presencia en el Atlántico, Cesar, Córdoba y San Andrés. La región Caribe ha sido una de las más grandes fortalezas del partido y cada vez que nos ha sido posible servirles les hemos correspondido en inversiones, en representación política que hemos tenido en el gobierno. Durante el evento realizado en la tarde del jueves 22 de junio en Santa Marta, los militantes de Cambio Radical en el Magdalena dieron a conocer los precandidatos a la gobernación, a las alcaldías municipales, a la asamblea y al consejo. Y realmente, si los colombianos votan por este partido Cambio Radical, que no quiere que se leen las reformas del cambio en el Congreso, pues estamos jodidos. Por pocos congresistas es que están pagando muchos colombianos. Y vamos a ver y vamos a analizar por qué se está precarizando el empleo en Colombia y por qué estas personas no quieren estas reformas. Escuchemos a Vargas Lleras lo que dijo. En Santa Marta se realizó el encuentro de militancia del partido político Cambio Radical, liderado por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, el senador Carlos Mario Farelo y la representante a la Cámara Sandra Ramírez. Durante su intervención, Vargas Lleras se refirió a varios temas relacionados con la situación actual del país y cómo desde su partido se debe trabajar por el bienestar de los colombianos. Este partido está jugando un papel clave en el Congreso. Vamos a impedir que destruyan la salud de todos los colombianos. Vamos a impedir que hagan uso del ahorro individual de cada uno de nosotros. Vamos a impedir que esa nefasta reforma laboral prospere en el Congreso. Asimismo, durante el evento realizado en la ciudad de Santa Marta, los militantes de Cambio Radical en el Magdalena dieron a conocer los precandidatos a la gobernación, alcaldías municipales, asambleas y consejo. Es increíble que estas personas que le han servido a Colombia presuntamente ahora no quieran que haya un cambio, señores. Critican todo, ¿no? Y sobre todo porque a este señor no le aceptaron una reforma a la salud que realmente sí era nefasta para los colombianos y que solo lo beneficiaba a él presuntamente, ¿no? Pues también tenemos noticias desde París cuando llegó Gustavo Petro. Mientras aquí en Colombia los medios atacan al presidente, en la Universidad de Sorbonne en París, Francia, es recibido mediante aplausos. Escuchen. Un presidente que está viajando para conseguir acuerdos económicos para realmente llevar a cabo todos sus proyectos de gobierno en el Congreso y sobre todo en el país, pues habla muy bien de él. No como Iván Duque, recuerden que en épocas de pandemia se metió detrás de un escritorio a proyectarse y a pagar mucha plata por publicidad que lo beneficiara a él, a pagarle mucha plata presuntamente a Semana para que le sacara portadas diciendo que él estaba haciendo todo muy bien y a tener un programa de televisión cuando pues Colombia estaba en crisis, ¿no? Y es que Gustavo Petro está asistiendo a unos eventos realmente importantes con la banca del mundo, ¿no? Aquí dice, los banqueros más importantes del mundo y la banca de desarrollo, ahora reunidos en París, estudian la reestructuración del sistema financiero mundial para superar la crisis climática. La próxima reunión será en Cartagena el 4 y 6 de septiembre, ¿no? Convocada para nuestro país.
Y un claro ejemplo de lo que es Vargas Lleras y de lo que son muchos políticos que no quieren las reformas es el siguiente video, que se titula El Bill Vargas. El cuento de la reforma laboral es para reír, en serio. Este video lo explica todo. Escuchen. Doctor, ¿será que usted me puede responder una pregunta? Pero una y precisa, ¿no? Doctor, ¿a usted por qué no le gusta la reforma laboral? Esas preguntas tan chimbas. Pues porque aquí hay un problema de desempleo, el berraco y una inestabilidad laboral, la macha. Muy pocas personas, una minoría, tienen contrato a término indefinido. Y entre ustedes, las hembritas, ese problema sí que es serio. ¿Y usted sabe qué pasaría donde pase la reforma laboral? No, ¿qué pasaría? Pues que ese problema se puede arreglar. ¿Y eso es malo? Pues claro, no ve que entre más desempleo exista y más inestabilidad haya, pues más se regalan. Vea, aquí como el 40% de la gente es pobre. Hay un 20 y pico que son vulnerables, o sea que están en la inmunda. Otro 30 y pico son así, como ustedes, clase media, y solo un 3.4% ricos. Y donde pase esta reforma, que nos obligue a pagar los recargos nocturnos como corresponde, los dominicales, festivos y todo ese poco cargado. ¿Usted sabe lo que significa eso? No, ¿qué significa, doctor? Pues que este gobierno que vive hablando tanto de proteger a las minorías y defender a las minorías va a terminar afectando a una minoría. ¿Y a qué minoría se refiere, doctor? Pues a los ricos, que somos una minoría. ¿Es que no oyó las cifras? Bueno, sí, pero es que eso es una minoría privilegiada. ¿Y qué? ¿Minoría es minoría? ¿Ahora nos va a quitar nuestros derechos como minoría o qué? ¿Y qué derechos, doctor? Pues el derecho a pagarle a la gente lo que nos dé la gana y hacer rendir nuestra platica. Oiga, ¿dónde salió esta periodista tan chimba? Hola. Pues del lugar en donde usted jamás ha estado, que es el lugar de los trabajadores, que sí queremos la reforma laboral. ¿Chimbo? Chimbo usted y todos los que son como usted, que nos quieren meter en la cabeza que aquí no hay que reformar nada cuando sí quiere reformarlo todo. ¿Sabe usted qué es lo que debería hacer? ¿Qué? A ver. Reformar su cabeza y ponerse en los zapatos de la gente por una vez en la vida. Chimbo, 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 chimbo. Corta. Esta es la realidad de Vargas Lleras. Este señor está defendiendo los privilegios de la clase minoritaria, pero de los más ricos, realmente no del más necesitado, que son muchos millones de colombianos que necesitan esta reforma laboral. Por eso, colombiano, cuando usted salga a marchar, tenga en cuenta que esta reforma laboral lo beneficia a usted, no beneficia a los más ricos. Y es en cuenta que la misma congresista Jennifer Pedraza, que tumbó al contralor por una mala elección, pues también salió a opinar sobre la reforma laboral y realmente dijo unas palabras contundentes, que es increíble que congresistas no quieran votar esta reforma para beneficiar al pueblo colombiano y solo beneficiar a unos pocos. Dice ella, qué lástima que se hunda la reforma laboral que planteaba recuperar los derechos que anteriores gobiernos nos han quitado. Había que hacer ajustes para el respaldo a las MIPYMES y reindustrialización, y para eso era clave dar el debate. No se pudo por la oposición. Y lógicamente es verdad esto. Estas personas o estos congresistas no se prestaron para el debate. Simplemente 11 congresistas de oposición se encerraron para no salir a votar pues el articulado de esta reforma. Increíble cómo pocos congresistas están jodiendo a todo el país. Escuchemos la intervención de Jennifer Pedraza y me dicen qué piensan. Lamentablemente, lo que está pasando en este momento es que la reforma laboral se está hundiendo y es muy doloroso porque a mi parecer esta es la mejor de las reformas sociales que ha presentado el gobierno. Yo escuché y tomé atenta nota de los planteamientos que hizo la oposición y me hubiera gustado que estuvieran aquí hoy para poder refutarles varios de sus argumentos, porque se supone que para eso es que debería servir la discusión pública, abierta y franca que se da aquí en el Congreso de la República, pero por el contrario, el pan de cada día de esta comisión ha sido una ruptura constante del quórum, lo cual no permite que haya un debate serio y que la gente se entere incluso de qué cosas son las que les molestan de la propuesta de reforma laboral del gobierno, que ni siquiera plantea derechos nuevos, sino que recupera derechos que gobiernos anteriores le quitaron a Colombia, a los trabajadores y las trabajadoras, sobre la base de una promesa de que iba a incrementar la cantidad de empleos que se ofrecían en Colombia, promesa que fue fallida. Así que obvio que Colombia tiene el derecho a evaluar esa política de flexibilización y de precarización laboral y proponer otro mecanismo para incrementar los ingresos y los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Varias cosas se dijeron acá que a mí me parecen, pues por lo menos faltas de rigor. Uno, no se puede afirmar a rajatabla que se iban a destruir 400.000 empleos con la propuesta lo que decía de reforma Cabal, ¿no? laboral, porque si revisamos en detalle el informe del Banco de la República, pueden encontrar que hay supuestos muy ficticios que sustentan este modelo, como por ejemplo que los trabajadores formales son los dueños del capital, como por ejemplo que todo gasto público es improductivo. Eso, por ejemplo, desconocería los efectos que tendría una política industrial o una política de fortalecimiento del sector MIPYME
que acompañara esta reforma laboral de manera que no implicara el cierre de las empresas, sino que por el contrario incrementara la capacidad de consumo de los trabajadores y que también hubiese subsidios, por ejemplo, para el sector MIPYME. Análisis a rajatabla y tan simplista, y perdónenme que lo diga así, pero me parece que es muy politiquero y ramplón, decir que ese es mejor dicho el concepto y que no se puede discutir y que no se puede debatir. Es que están felices con la condición de precarización de los trabajadores y de las trabajadoras. No se nos olvida que fue el gobierno del Centro Democrático el que propuso que a los jóvenes no nos pagaran salario mínimo ni siquiera, que supuestamente será el gran truco para que hubiera empleo para la juventud. Seguir precarizando las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. No estoy de acuerdo. Ahora, sí quería hacerle una sugerencia al gobierno, y es que esta reforma creo yo que debe acompañarse de varias otras medidas. Lamentablemente en la discusión de la reforma tributaria nosotros propusimos, por ejemplo, una tarifa diferencial en el impuesto de renta para el sector MIPYME, e increíblemente pasó en la plenaria de la Cámara a pesar de no tener el aval del gobierno, y la tumbó el ministro de Hacienda y el Gobierno Nacional en la conciliación. Medidas de este estilo, no digo que sea la única, pueden haber muchas otras, por ejemplo, una política de reindustrialización como la que ha planteado el Ministerio de Industria y Comercio, pero que es muy linda en el texto, en los informes, en los documentos, pero que a la hora del té, a la hora de ver con cuántos recursos cuenta para la reindustrialización, pues no son suficientes. Eso hubiera sido un muy buen anuncio para acompañar una política de recuperación de derechos laborales. Por eso es que hoy me parece que al tiempo que hay movilizaciones de la oposición, me hubiera gustado muchísimo poder dar un debate mucho más público y riguroso sobre estas discusiones. Es un dogma que ha sido refutado, incluso por el Premio Nobel de Economía del 2021, afirmar que si el salario de los trabajadores incrementa, que si el salario mínimo incrementa, entonces sí o sí, por definición, vamos a tener una disminución en el nivel de empleo de la economía. Eso no se puede afirmar a rajatabla, y ni siquiera estamos hablando de una reforma que incremente el salario mínimo. Pero esos dogmas y esas tesis hoy ya podríamos o deberíamos estar en la posibilidad de debatirlo aquí en el Congreso de la República, pero lamentablemente no tenemos las voces que sustenten esas tesis porque están felices presentando su ponencia, cerrando el micrófono y yéndose y saboteando la discusión de la reforma laboral, como si las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras en este país estuvieran bien y no necesitáramos una transformación de las relaciones productivas. No podemos abandonar la meta de la reindustrialización de nuestro país. Eso lo propuso el presidente Gustavo Petro en campaña y hoy parece que no hace parte de sus prioridades. Ojalá haya una actitud de rectificar y de retomar ese planteamiento para que se puedan acompañar iniciativas de este. Tremenda intervención aquí de la congresista Jennifer Pedraza, que realmente deja un punto muy inquietante, y es que estos congresistas pretenden de que no haya una reforma, señores. Mientras usted, yo y muchas personas ganan un sueldo mínimo, pues ellos sí están ganando 38 millones de pesos y no están asistiendo a debatir una reforma laboral que beneficia al pueblo colombiano. Iván Duque nunca lo propuso, aquí lo está proponiendo Gustavo Petro, señores, para que cambien los derechos laborales, tanto suyos como los míos. Entonces, ¿por qué sale mucha gente engañada a decir que esta reforma laboral es una de las peores que se ha propuesto, si es después de muchos años la que propone un presidente de la República? Abramos los ojos, colombianos, no nos dejemos engañar más. Y es que aquí el presidente Gustavo Petro lo dijo, no fueron capaces de dar un solo debate de ideas sobre por qué proteger a la señora de los tintos, a la enfermera, a la mujer trabajadora. Petro habla sobre el hundimiento de la reforma laboral. No fueron capaces de darle un solo debate de ideas sobre por qué proteger a la señora de los tintos, a la enfermera, a la mujer trabajador, al hombre que pone ladrillos, al hombre que pone los vidrios de los edificios, al hombre que pone las palancas, a la mujer que cuida. ¿Por qué protegerlos laboralmente era un pecado en la sociedad colombiana? Que disminuye el empleo, dijeron. Nosotros tenemos desempleados el 60% de la población global que quiere participar del trabajo. Y otra de las intervenciones que también ha generado malestar en los uribistas y que están agarrando este video para hacerle mala publicidad a Gustavo Petro, como siempre lo hacen. Gustavo Petro se pronunció y dijo que los que salieron a marchar en contra de estas reformas llevadas por engaño son la clase media arribista, muy parecida a la que salió con armas en 1851. Dice aquí un uribista: terrible ataque, la soberbia nubla la razón. Escuchemos. Por eso convocaron a las marchas. Y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas. Salió una clase media alta arribista a decir: fuera Petro, no queremos sus ideas, exacto como salieron en 1851.
con armas en la mano, a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos. También el señor Miguel Polo Polo salió a pronunciarse sobre estas palabras y dijo: a Gustavo Petro solo le sirven los estudiantes instrumentalizados del SENA, sindicados y pobres y engañados y dependientes. Lo hizo una persona que salió con engaños como congresista a ganarse 38 millones de pesos cuando no tenía pues unos derechos laborales dignos, ¿no? Sino que acudía a sus palanquitas para ganar uno que otro contrato presuntamente. Aquí dice Miguel Polo Polo, típico dictador de la República Bananera, porque como él lo dijo, si el pobre se hace rico, se vuelve derecha. Señores, lamentablemente este es el ataque de los uribistas. Estas son las personas que ahora están privilegiadas y que no quieren reformas para las personas más humildes. Y es que acá lo dice un empresario frente a la reforma laboral. Con este video cerramos, señores. Realmente tienen ustedes que llevarse pues una idea muy clara de qué personas no quieren que se apruebe la reforma laboral. No por mala, mala para los ricos, ¿no? Acaba de hundir la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Algo que venía el gobierno impulsando y que lamentablemente hoy, que de hecho existieron marchas a nivel nacional, hoy se hundió por falta de decoro. ¿Qué opinión merece de su parte, doctor, sabiendo que también en Valledupar tenemos unos índices de desempleo altísimos y que si bien es cierto las reformas a nivel nacional también generan un impacto en lo territorial? Bueno, la reforma laboral era necesaria, sigue siendo necesaria. Yo soy un empresario y lo primero que yo hice fue preguntarle a mi contador cómo nos va a impactar la reforma laboral a nosotros. En nada, la empresa no se va a quebrar, no va a pasar nada, además de que es progresiva, no es un impacto inmediato. En todos los países del mundo desarrollado, los salarios de los trabajadores son dignos y son bien pagados. Tú no puedes crear una sociedad sana financieramente si tienes a una gran parte de la población ganando bajos salarios. Entonces, para mí es un retroceso para el país. Cuando el presidente Uribe hizo esa reforma que le quitó muchos derechos laborales a los trabajadores, se crearon nuevos puestos de trabajo, crearon nuevas empresas y cambió el mundo maravillosamente como ellos lo habían anunciado. No. Entonces, eso es un golpe muy fuerte para la clase trabajadora. Yo soy empresario y defiendo y siempre he defendido el bienestar de los trabajadores. Tiene que haber un equilibrio empresarial. Entonces, para mí es un retroceso que espero que se pueda resolver con el trabajo del Congreso. Bueno, colombianos, aquí lo dice un empresario, señores, un empresario que se preocupa por el derecho de sus trabajadores. Entonces rompamos ese mito, rompamos ese estigma que hacen pues los más poderosos, los uribistas y hasta el señor Miguel Polo Polo, que no ha tenido que acostarse con hambre hasta el momento, ¿no? Desde que ganó pues las elecciones de congresista. Muy amables por habernos escuchado, esperamos que compartan masivamente este video. La reforma laboral se presentará otra vez en la nueva legislatura el 20 de julio. Esperemos que esta vez sí pase, pero pues acá ustedes quedan con una mente muy clara de quiénes son las personas que quieren evitar esto. Nomás empezando por el señor Vargas Lleras. Opinen también sobre este apoyo que consiguió Gustavo Petro en sus viajes, criticados por los uribistas, criticados por Semana, pero que realmente van a traer progreso para el campesinado y también progreso para el país. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo video.